quiero llevarles a un pasaje antes de terminar en el contexto de lo que estábamos hablando de la alabanza y la adoración, porque quiero darles una definición de una palabra, de un ingrediente del incienso. Hemos hablado del incienso, es nuestra alabanza, nuestra adoración, las oraciones de los santos, y tienen ingredientes especiales, específicos para crear el incienso y la alabanza y la adoración. Entonces quiero darles una definición también que habla mucho de la palabra profética, pero quiero darles algunos pasajes aquí. Si podemos ir a Hebreos 2, 1 a 4. Hebreos 2, 1 a 4. Y vamos a leer lo que dice la palabra y vamos a ir un momento en nuestras Biblias, Hebreos 2, porque tenemos que estar abiertos a recibir la palabra profética, ¿no? Entonces, obvio, queremos probar, examinar que es una palabra que viene de Dios. Si estamos compartiendo una palabra, queremos asegurarnos que Dios está hablando, estamos hablando bajo la dirección e inspiración del Espíritu Santo. Pero cuando recibimos una palabra, tenemos que estar dispuestos a recibir la palabra, ¿no? Entonces, muchas veces, si es una palabra profética personal, puede ser algo que Dios tal vez quiere exhortarnos, quiere cambiar algo en nuestras vidas, y también tenemos que estar dispuestos a poder recibir la palabra que Dios nos está dando para ser edificados, exhortados, consolados, ¿no? Entonces, en Hebreos 2, capítulo 2, versículo 1, 1 a 4, ¿no? Entonces, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Subraya eso, es tan importante que con diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Ciertamente, habla en el contexto de una prédica o un mensaje, queremos poder recibir la palabra, caminar en la palabra, pero también con una palabra profética queremos estar dispuestos y saber cómo recibir la palabra y poder caminar en la palabra. Estábamos hablando este tiempo, porque una de las cosas que necesitamos entender, y una de las preguntas, y vamos a hablar un poco de eso hoy en una parte, pero muchas veces podemos preguntar, ¿por qué no se ha cumplido? O yo he recibido una palabra del Señor, ¿cuáles son los factores o cuáles son las razones por las cuales tal vez no se ha cumplido una palabra? Tenemos que entender, una palabra profética puede venir de Dios, y hay algunas profecías que depende también de ciertas condiciones de nuestra parte, de nosotros haciendo nuestra parte. Entonces, no es simplemente necesariamente en cada caso, por eso tenemos que ver caso por caso. Ciertas profecías, o que Dios ha hablado, o de los últimos tiempos, o sabemos que si hacemos o no hacemos algo, igual se va a cumplir porque Dios ha dicho. Pero con palabras personales, con cosas a veces que Dios quiere hacer en nuestras vidas, una profecía, necesitamos también hacer nuestra parte y ver los factores, nuestras actitudes, nuestra respuesta, nuestras decisiones, que puede también afectar. Tal vez es algo que Dios quería hacer en nuestras vidas, una palabra que sí estaba viniendo de ti, pero tenemos que aprender a caminar también en eso y hacer nuestra parte y no hacer algo para básicamente no ponernos en una posición para poder recibir el cumplimiento de la palabra. Entonces, sé que es una pregunta, es algo que tenemos que entender también, pero saber cómo recibir las palabras. Entonces dice, con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, ¿no? Entonces, no sea que se deslicemos, ¿no? Entonces, saber cómo recibir la palabra de Dios. Déjenme simplemente seguir leyendo, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hablando de la parte de nuestra salvación que tenemos que cuidar, es la santificación, de permitir esos cambios en nuestras vidas, es donde tenemos que ocuparnos de nuestra salvación y no descuidar esta parte de nuestra salvación, ¿no? Entonces, déjenme leer hasta el versículo 4. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad, ¿no? Entonces tenemos que estar dispuestos a atender, recibir las palabras que el Señor nos da, o una prédica, o una palabra profética personal,
estar dispuestos a recibir y caminar en la palabra, ¿no? Entonces, en Ezequiel 30 a 33, toma nota de este pasaje también, Ezequiel, y vamos a ir un momento, Ezequiel 33, 30 a 33, debemos estar dispuestos a hacer la palabra del Señor, aquí en Ezequiel 33, vemos ahí, vemos lo que dice. Y tú, hijo del hombre, los hijos de tu pueblo se mofen de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oír qué palabra viene de Jehová. Subraya eso. En Ezequiel 30, versículo 30. Venid ahora y oír qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia, ¿no? Entonces, esa es una palabra, y sigue diciendo, y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos, ¿no? Entonces, cuán importante es simplemente poder, recibir la palabra, hacer caso a la palabra de Dios, poner por obra la palabra también, una palabra profética, no, como dice la palabra, no menosprecies, no hacer la burla de las profecías, obvio, examinar, probar, juzgar con un justo juicio si es de Dios o no, pero no menospreciando las palabras proféticas. Y habla de un pueblo aquí que no quiere hacer caso a la palabra de Dios, no quiere oír sus palabras, están yendo en pos, como dice aquí, de su avaricia, están alabando con sus bocas, pero su corazón está lejos. Cuando leo eso pienso en los fariseos, ¿no? Porque eso es lo que Jesús hablaba de los fariseos. Con sus bocas y con sus palabras me están alabando, pero su corazón está lejos de mí. La condición del corazón es lo que es más importante. Podemos cantar y alabar y tener una apariencia de piedad, es lo que tiene la religión, una apariencia de piedad, pero no hay un verdadero cambio en el corazón. Se trata del corazón. No queremos ser fariseos, no queremos ser religiosos, no queremos alabar con nuestras bocas y tener un corazón lejos de Dios. No queremos decir una cosa y hacer otra cosa. O como el fariseo hablando en el templo, gracias Señor que no soy como esos pecadores y este publicano que está aquí, y él estaba menospreciando a los demás. Ese es el peligro con crecer en el Señor Jesús, es el peligro hay un peligro en llenarnos de conocimiento de la palabra también, que podemos caer en la trampa de pensar que ya sabemos todo y empezamos a menospreciar a los demás que no tienen la luz o la revelación que nosotros tenemos en la palabra, y siempre tenemos que cuidarnos mientras estamos llenándonos más de la palabra, de simplemente caminar en amor y tratar de usar cualquier conocimiento que tenemos para ayudar a otra persona a caminar con el Señor Jesús también. Ese es el corazón de la novia. En Cantares, atráeme a ti, Señor, y correremos juntos. Ella quiere estar ahí en pos y caminando en pos del Señor, y quiere que otras personas puedan estar caminando con Él también, ¿no? Entonces, pero queremos hacer caso a las palabras de Dios, como dice aquí en este pasaje. Debemos creer la palabra profética. En 2 de Crónicas 20, versículo 20, toma nota de este pasaje también y vamos allí. 2 de Crónicas 20, versículo 20. Segunda de Crónicas 20, versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Subraya eso, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿No? Pero tomo nota, sus profetas. ¿No? Esa es la clave, no cualquier persona
hablando. Por eso es tan importante de aprender a examinar, probar la palabra profética, discernir si está viniendo de Dios. Cualquier persona puede levantarse y decir, el Señor dice, y hablar cualquier cosa, no sé qué palabra quería decir, pero no va a ir en contra de su palabra. Y necesitamos, y tenemos el testimonio del Espíritu Santo para confirmar estas cosas, pero debemos creer a sus profetas y seréis prosperados. Pero la palabra nos enseña a probar a los espíritus, a juzgar a las profecías, a examinar también, ¿no? Entonces, necesitamos estar dispuestos para escuchar la palabra cuando viene. En Hebreos 5:11, mira lo que dice este pasaje. Hebreos 5, versículo 11. Hebreos 5:11. La palabra de Dios dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir, difícil de explicar. Si quieres poner una flecha ahí, ¿de qué está hablando cuando dice acerca de esto? Está hablando del orden de Melquisedec. Es una verdad un poco más profunda en la palabra de Dios, ¿no? Pero es una hermosa revelación de entender este principio. Porque está hablando de que Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero está diciendo después el escritor de Hebreos, muchos consideran que es Pablo, pero tú puedes ver y estudiar y ver lo que tú piensas también, ¿no? Pero muchos consideran que es Pablo también, el escritor de Hebreos, no estamos completamente seguros, pero dice versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Subraya esta frase, tardos para oír. Podría continuar y es toda una prédica lo que viene después, pero no voy a hacerlo, voy a mantenerme en esto. Quiero seguir, pero no, está bien. Tardos para oír, toma nota de esta frase, no queremos ser tardos para oír, o adormecidos, queremos simplemente estar abiertos, dispuestos a recibir la palabra del Señor, ¿no? Entonces, algunas cosas que vemos aquí ¿qué podemos hacer cuando recibimos una palabra profética? Habla de asegurarnos que Dios nos está hablando, que tenemos el testimonio del Espíritu Santo. Me gusta lo que dice en el manual. Es como, no hagas ninguna tontería. Ahí está. Es el primer paso, ¿no? Eso básicamente es lo que yo estaba tratando de decir en otra manera con tus actitudes y tus acciones, podrías no hacer tu parte. Cuando hay una palabra profética, dice, Dios dice, el Señor dice, tú serás un gran maestro en las naciones de la palabra, pero si no estudias la palabra, ¿cómo se va a cumplir esta palabra? Hay ciertas cosas que, bueno, no queremos hacer ninguna tontería. Como dice hermano, no sé qué, o a arruinar lo más claro algo, ¿no? Entonces, hacer nuestra parte también. Entonces, ahí es donde tenemos que ver caso por caso. Si es algo que realmente Dios dijo, y normalmente viene de 2 o 3 testigos también, ¿no? Para confirmar las cosas, como dice la palabra. Cuando es algo que Dios dice, tal vez es algo que realmente Dios desea para nosotros, pero las circunstancias, nuestra reacción, nuestras actitudes, o tal vez no hemos hecho nuestra parte para que se puede cumplir esta palabra. No sé, hay tantos ejemplos que podemos dar, pero Dios habla a un joven o una jovencita que yo voy a traer tu pareja en este tiempo, pero nunca sale de su casa y se queda ahí. ¿Cómo se va a cumplir esta palabra? Hay que salir, ¿no? Hay que, y eso, no sé, hay ejemplos así, es un ejemplo extremo, pero queremos confirmar que Dios nos está hablando. Cuán importante es discernimiento, el testimonio del Espíritu Santo. Tú tienes el testimonio del Espíritu Santo si has recibido al Señor Jesús, Él habita en ti. Entonces, tenemos que ser guiados en muchas cosas por lo que sentimos. No aquí, pero no en nuestra cabeza, pero aquí en un lugar profundo, ¿no? Entonces, la confirmación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso es muy importante para la palabra profética, en hablar una palabra y poder recibir una palabra y caminar en la palabra, ¿no? Entonces, Él siempre da varios testigos también, 2, 3 testigos de lo que Él está muchas veces confirmando. Y eso es lo que sucede, no he mencionado eso en toda esta enseñanza, pero muchas veces
Una palabra profética que viene del Señor viene para confirmar lo que ya tienes, lo que ya sientes, algo que ya estás pensando a veces, ¿no? Entonces puede ser como una confirmación en tu vida de algo que ya has sentido que Dios te estaba hablando, ¿no? Entonces una confirmación. En Mateo 18:16, solo toma nota de estos pasajes. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Bueno, en el contexto de eso, este pasaje básicamente está hablando cuando hay un pecado, hay que confrontar algo. La Biblia nos enseña de ir directamente a la persona, personalmente, para hablarles de la situación en su vida. Si no están dispuestos a recibir, es lo que se lleva a algunas otras personas para que haya más testigos también, ¿no? Entonces, a veces sucede, ¿no? Pero, para que en boca de 2 o 3 testigos, en Deuteronomio 19:15, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. No, hablando simplemente de que Dios va a usar a veces varias cosas para confirmar lo que nos está hablando, traer varias confirmaciones a nuestras vidas, 2 o 3 testigos. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Por esta razón, la ley oral de los judíos, la tradición de los ancianos, vamos a hablar de eso en un momento, pero básicamente los judíos han agregado muchas leyes a la ley de Moisés, han agregado muchas cosas a las leyes que encontramos aquí en la palabra de Dios, y cuando estudiamos de Talmud y la ley de la tradición de los ancianos y la ley oral, estaba hablando de esos testigos, me hizo recuerdo, porque muchas de las cosas que está ahí son cosas contra las mujeres. Y Talmud y los judíos básicamente decían que el testimonio de un hombre es más fuerte que el testimonio de 100 mujeres. Lo dice, ¿no? Entonces es como, Jesús iba en contra de la tradición de los ancianos. Y tú puedes estudiar en la palabra, entonces, él habla de sus tradiciones y eso, ¿no? Entonces Jesús vino y cambió todo, ¿no? Pero, la palabra de Dios dice en 2 o 3 testigos, en Job 33:14, sin embargo, dice Job 33:14, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Queremos estar dispuestos a entender, a recibir la palabra, una palabra profética. También eso es importante lo que dice aquí. Orar y ayunar es importante en orar y ayunar después de recibir una palabra profética. Ciertamente si es una palabra que te está hablando un poco del futuro, qué importante es orar y ayunar. En Hechos 13 vemos un ejemplo de eso que es muy interesante en la palabra. Cuando reciben la dirección del Espíritu Santo para enviar a Bernabé y a Saulo, que es el apóstol Pablo, pero en Hechos 13, 1-3, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando esos al Señor. Wow, me encanta toma nota de esta frase. Ministrando esos al Señor. Eso es nuestro ministerio principal. Gloria a Dios por el ministerio a la casa y a las personas y al mundo y todo, pero si no estamos en primer lugar ministrando al Señor, ¿qué tenemos para dar? ¿Qué tenemos para ofrecer? Si yo no estoy pasando tiempo con el Señor, o nosotros no estamos pasando tiempo con el Señor, ministrando a su corazón, ministrando a Él, ¿qué tenemos para dar? ¿Qué tenemos para ofrecer a los demás? ¿No? Entonces, es hermoso este principio, ministrando esos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo habló también, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo habló. El Espíritu Santo, no. Entonces, orando, ayunando también, el Espíritu Santo habló. Después de que el Espíritu Santo habla,
Entonces, habiendo ayunado y orado, entonces, aún después de recibir la palabra, la dirección, siguen ayunando y siguen orando, y eso es, siguen buscando y esta confirmación, ¿no? Entonces, les impusieron las manos y los despidieron. Cuán importante es seguir orando, seguir ayunando. Amén. Tenemos que ser capaces de simplemente recibir, mire eso, dejar que la paz del Señor puede gobernar nuestros corazones. Colosenses 3:15, Colosenses 3, versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones y la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos. Y la paz de Dios. Cuán importante es la paz del Señor, la paz de Dios. Con este tema de la palabra profética, sentir paz, en dar una palabra, en recibir una palabra, que el Señor puede darnos paz, que su paz puede gobernar en nuestro corazón, En Filipenses 4, 6 a 7, hablando más sobre la paz del Señor, miren lo que dice en este pasaje, Gálatas, Efesios, Filipenses 4, 6 a 7, por nada estéis afanosos. Gloria a Dios, ya, ahí la palabra del Señor para nosotros. Subraya y vamos a nuestras casas. Medita y camina en esta palabra. Por nada significa nada. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, subraya eso, la paz de Dios, porque hay una paz que viene del mundo. Queremos la paz de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El entendimiento es nuestro razonamiento. Muchas veces las cosas que Dios nos pide que tenemos que hacer, no, en nuestro entendimiento, en nuestro razonamiento parece como una locura, pero sus caminos son más altos, ¿no? Entonces, sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ¿no? Pero 1 Corintios 14, 33, al final del capítulo 14, cuando habla de la profecía, de las lenguas y todo, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Sí, hay libertad, pero hay orden también. No hay caos, pero hay orden, pero Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, ¿no? Entonces, Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, ¿no? Pero cuando hay paz, eso que queremos ver, si una profecía causa que estamos perdiendo nuestra paz, son las cosas que tenemos que examinar y revisar si realmente es algo que está viniendo de Dios, porque Él es el príncipe de paz y Él va a traer palabras, sí, de exhortación, pero de consolación y de edificación. Déjame solo leer esas preguntas para cualquier persona que está tal vez escuchando este audio, pero dice, ¿está bien descuidar la profecía? Es una pregunta. Ya van a responder. ¿Está bien descuidar? No. Y recuerden, y mostrar pasajes. ¿Por qué? ¿No? Entonces, donde dicen, no menosprecies la profecía, no examinar todo. Nombrar por lo menos 3 cosas que hay que evitar cuando profetizamos. Hemos hablado sobre algunas cosas. Otra pregunta, ¿la profecía debería salir de nuestra alma o nuestro espíritu? ¿No? Exactamente. Y un pasaje allí que podría confirmar eso, ¿no? 4, ¿la profecía puede ser cantada o tocada con instrumentos? Sí. Explique por qué la profecía no es predicar, no es una prédica. Y el Señor dice, abren sus Biblias en Hebreos 8, no sé, o desde el principio de Adán y después con Noé, y después a Abraham, y Señor, y con rey David, y toda la Biblia das tu prédica en la palabra profética. No es prédica, es sí, puede tomar tiempo, frases y palabras, pero no es necesariamente algo que va a seguir. Normalmente algunas frases, algunas cosas que el Señor nos da. De por lo menos 5 formas de cómo desarrollar el ministerio profético.
Puedes ver eso también. 7. Es cierto que prosperamos mientras creemos en la palabra profética. Nombrar por lo menos 3 cosas que podemos hacer después de recibir una palabra que nos da algo nos habla del futuro. Quiero terminar con una definición, como les dije, de uno de los ingredientes del incienso. Eso quería mostrarles en el tabernáculo de Moisés. Ahí está. En el altar de incienso, aquí en el lugar santo, en este altar, porque en un momento les voy a hablar sobre el incienso, porque el incienso habla de nuestra alabanza, nuestra adoración, las oraciones de los santos. Es un proceso en un servicio de alabanza y adoración, de llegar al lugar santísimo, de llegar a la presencia y la gloria de Dios. Y hay un tiempo para la palabra profética en un servicio de adoración, y normalmente viene en este momento. Cuando llegamos al lugar de las altas alabanzas. Hay alabanza en el servicio, pero si estamos prestando atención, empezamos a subir y crecer y llegamos a un punto donde, wow, esas son las altas alabanzas. Estamos entrando en un nivel más profundo en la presencia y la gloria de Dios. Justo estamos preparándonos para pasar por el velo, entrar en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, y Él va a estar ministrando directamente a su pueblo. Pero normalmente el tiempo para la palabra profética viene aquí en este momento, cuando estamos pasando por este altar de oro, este altar de incienso. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque una vez cuando entramos en el lugar santísimo, Dios está ministrando directamente a los corazones de la persona. La palabra profética es Dios usándonos a nosotros para hablar y edificar y consolar al pueblo. Pero una vez cuando llegamos aquí, Dios ya está ministrando. Entonces hay tiempo para la palabra profética. Porque te prometo, vas a sentirlo. Si estamos como esta mañana, hemos terminado en aleluya, ¿no? Y así excelencia. Estábamos allí, pero te prometo, si hubiera decidido, y el Señor dice que vas a sentir como que, pero algo no está, es una palabra del Señor tal vez, pero parece que no es el tiempo, porque ya estábamos en aquel lugar donde Dios estaba ministrando directamente en nuestros corazones, ¿no? Entonces, pero eso viene con probar, con la práctica, eso sucede, y sucede en un servicio en momentos, ¿no? Entonces, pero, tratar de simplemente discernir, y como les he dicho en esta enseñanza, no tienen que esperar que el líder o la persona adelante empiece a dar una palabra profética. Si cualquier persona cuando recibe una palabra puede empezar a hablar la palabra. Muchas veces sí, el líder va a dar una palabra y las personas van a identificar el momento, tal vez cuando ya hay palabras proféticas, pero no sucede así todas las veces. No podemos decir con este manual que hay ciertas reglas o ciertas cosas o tiene que suceder de esta manera o en este momento. Estamos hablando de fluir con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos de poder fluir con Él, ¿no? Entonces normalmente este incienso es la palabra profética, es nuestra alabanza, nuestra adoración, las oraciones de los santos, ¿no? Entonces eso vemos ahí un poco. Déjeme, aquí está detrás. Okay. Algunos últimos pasajes para ir terminando. Alentando la palabra profética, toma nota una vez más de 1 de Tesalonicenses 5:20. Es una de las respuestas para las preguntas que hemos visto. No menospreciéis las profecías. No deberíamos menospreciar la palabra profética. Ahí está, porque Dios está hablando y punto. Dios está hablando y qué buena traducción. Ay, qué chistoso. Entonces, debemos desear, hemos visto la mayoría de estas cosas, pero déjame simplemente terminar la clase porque quiero mostrarles algo hermoso en el incienso. Déjenme encontrar eso en mis notas. Tengo una lección aquí de adorar en espíritu y en verdad, alienta la palabra profética. Debemos ser adoradores en espíritu y en verdad. Caminar en este principio, en el espíritu de la profecía y dar esas palabras, es importante ser verdaderos adoradores, que adoren en espíritu y en verdad. Amén. Entonces, mira lo que dice en Éxodo 30. Eso quiero mostrarles. En Éxodo 30.
En Éxodo 30, versículos 34 a 38. No sé si tengo las definiciones aquí en mi Biblia, pero no creo que tengo aquí, pero en Éxodo 30, 34, dijo además Jehová a Moisés, hay muchas otras cosas en el tabernáculo que podemos estudiar, la ropa de los sacerdotes, cada utensilio, cada material, cada ingrediente de este incienso, hay muchas cosas que podemos estudiar, pero dice, hay instrucciones muy claras que el Señor ha dado a Moisés. Dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte, eso es uno de los ingredientes, toma nota, quiero dar esa definición, estacte, y uña aromática, y gálbano aromático, e incienso puro de todo en igual peso. Había instrucciones específicas para el incienso. El incienso es esta alabanza, adoración. Amén. Entonces, estacte significa, la definición de la palabra estacte significa caer en gotas o profetizar. Caer en gotas o profetizar. Ustedes recuerdan cuando hemos visto una de las definiciones de profetizar era caer en gotas también, ¿no? Entonces es lo que sucede en el tiempo de la palabra profética. Normalmente alguien empieza a profetizar y después son como gotas de la lluvia que empieza a caer. Una persona aquí, una persona allá, otra persona allá. Es caer en gotas. Entonces, eso es lo que quería mostrarles para terminar. En preparar este incienso de la alabanza en adoración, uno de los ingredientes es estacte, que significa caer en gotas o profetizar, ¿no? Entonces está hablando de nuestra alabanza y adoración, que debe ser parte también de nuestra alabanza y adoración. Apocalipsis 19:10, el espíritu de la profecía es el testimonio que Jesús está en el lugar. Y está hablando de ese altar de oro, este altar de incienso, ¿no? Entonces es uno de los ingredientes y lastimosamente no tengo, quería dar esas otras definiciones, pero no tengo en este momento las otras definiciones en este tiempo, pero por lo menos que significa caer en gotas. Y eso es lo que debemos hacer. Amén. Entonces, te damos gracias, Señor Jesús. Te doy gracias por estas semanas que hemos tomado, Señor, para ver este principio. Es un principio importante, hermoso, glorioso en tu palabra, Señor, y queremos ser hacedores de tu palabra, como dice en Santiago 1:22. Queremos poner en práctica. Señor, háblanos, Señor, habla, Espíritu Santo, a través de nosotros, en los servicios, en la iglesia. Danos palabras también, Señor, para edificar, consolar, exhortar a tu pueblo, Señor. Queremos predicar, queremos profetizar, Señor, bajo la unción y la inspiración de tu Espíritu Santo. Gracias por tu gloriosa palabra que viene para cambiarnos y transformarnos. Es en tu nombre, Jesús, que oramos. Amén.